Hola a todos, buenas noches. Estamos aquí nuevamente en Radio Cracovia, en el lado B de la vida, el lado B de las historias que nos contamos cuando estamos solitos en casa. Y hoy les traemos una sesión hiper especial, una sesión épica. Hoy, como nunca antes visto en el programa, tenemos reunidos a los tres legendarios grupos Fénix. Hoy vamos a estar trabajando con todo el equipo de Grupo Fénix, los cuales, si quieren conocernos, para presentarnos, somos un grupito de tres personas por ahora, dedicados básicamente a ayudar a las personas a encontrar una vida de paz, felicidad y prosperidad. Básicamente a eso nos dedicamos día a día, ese es nuestro sueño, dejar esa semillita de abundancia en el mundo. Y hoy, bueno, primero antes de seguir hablando, vamos a presentarnos. Ya, quienes hablan ya me conocen, soy Ezequiel Campo, y vamos a presentar a mis dos colegas y amigos, Ari Altamirano y Karen Chechetti. Ari, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. La verdad que bien. Bueno, la verdad que sí. He participado antes, pero bueno, hoy estoy en otro personaje, vamos a decir. Otra persona. Grupazo, grupazo, no grupito, sino grupazo. La verdad que los tres, bueno, ustedes dos, yo no hablaría de mí, sino, eh, tienen mucho, mucho valor por aportar. Veo esa intensidad que cada uno tiene por seguir desarrollando y bueno, para tener más para aportar lo que tenga que ver con las características ¿sí? que se ponen en juego a la hora de establecer un desarrollo personal y bueno, están ahí al pie de la letra, eh, al pie del cañón, para seguir y continuar esto que recién ha comenzado. Tal cual. Bueno, Ari, vos, como dijiste, ya sos un habitué en el programa, ya has participado varias veces, el público te conoce, sabe que sos profesor de psicología, coach, pero bueno, vamos a presentar Ya me has a Karen. presentado. Hola Karen, ¿cómo estás? Karen es reikista, terapista holística, bueno, y experta en un montón de campos más. Karen, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Con voz de sueño se siente. Sí. No, no, estamos bien, estamos bien. Yo, bueno, qué contarles, orgullosa de tener a dos personas con nada, tanto empuje, tanto desempeño en lo que hacen, ¿sí? Me dejan muchas enseñanzas siempre, así que, bueno, nada, digamos, con muchas ganas de evolucionar, que cada vez crezca más este grupo y poner todo de nosotros, ¿no? Para ayudar a las personas a quizás a poder, digamos, sanar lo que tenga que sanar y crecer día a día. Tal cual, tal cual. Y esto de evolucionar nos trae a la mente el hecho de por qué nos llamamos Grupo Fénix, ¿no? Y básicamente somos esto, somos la metáfora viviente de ese Fénix que renace de las cenizas. Somos un grupo de tres renacidos que, nada, tras pasar por el filtro gigante de la vida, hemos tomado lo mejor de todas esas experiencias y acá estamos, hoy en día parándonos enfrente de cientos de miles de personas para decirle que sí se puede, que se puede salir adelante, que siempre hay un otro día y que el sol siempre vuelve a salir. Ese es, creo yo, parte del mensaje que queremos dejar. Bueno, y hoy estamos acá básicamente para presentarles un pequeño spoiler de lo que va a ser nuestra próxima presentación, el seminario A dónde querés llegar, que va a ser el próximo 13 de agosto a las 16 horas en el Salón de la Sociedad de Comercio e Industria de Junín. No me equivoqué los datos, chicos, ¿no? No, no, está bien. Bien, De 10, todo buenísimo. bien. Buenísimo. Bueno, y ahí vamos a estar tratando diferentes temáticas y la idea del programa de hoy es que cada uno hagamos una pequeña presentación de lo que vamos a estar tratando. Si bien todos estamos conectados con un fin en común, siempre cada uno de nosotros va resonando con distintas temáticas y bueno, ese es el trabajo nuestro, pararnos enfrente y expresar todo eso que queremos enseñar a la gente desde la pasión, desde lo que sentimos, desde lo que realmente creemos que es real y que es el camino ese a la felicidad, paz, abundancia. Pero bueno, por hoy vamos a comenzar. Voy a invitar a Karen si quiere comenzar. Karen, contanos un poquito qué vas a estar tratando en este próximo seminario, a dónde querés llegar. Bueno, yo lo que voy a trabajar es el miedo, ¿no?
básicamente para darnos cuenta que el miedo solamente lo que hace es limitar nuestro potencial, ¿sí? Y no nos deja salir de nuestra zona de confort. Y quizás identificar todas las historias de terror que nos contamos diariamente, ¿sí? Para quizás poder identificarlas y lograr salir de ahí, saber obviamente enfrentarlos. La idea es dar las herramientas necesarias para justamente eso, para que podamos enfrentar el miedo y obviamente podamos, digamos, ir hacia nuestros sueños, hacia nuestras metas, ¿no? Buenísimo. Y esto del miedo, quizás es un tema tan tratado y tan cliché, pero realmente nunca llegamos a tocar la profundidad y quizás a veces después la simpleza que tiene el hecho de decir, bueno, tomo la decisión de dejar ese miedo atrás. Y nada, yo creo que con Ari siempre lo hablamos, el miedo es la respuesta más básica del ego, es de lo que se alimenta, eh, es la emoción principal por la cual nos movemos los seres humanos, hasta que logramos dar este paso a, nada, a ampliar nuestra conciencia, a ver que realmente no hay tanto de qué protegernos en la vida y que podemos lograr mucho más si nos atrevemos a ser vulnerables, entre comillas. Y bueno, Karen, vos nos planteás esto de la historia de terror, y creo que todos tenemos dentro nuestro una pequeña historia de terror con la cual convivimos día a día. No sé si vos nos querés contar algo más sobre eso, tu historia de terror. Yo me pondría a contar mi historia de terror también. Ari, si quiere animarse a su historia de terror. No, más que nada en realidad, digamos, es poder identificar que lo único que hacemos siempre es vivir del futuro y del pasado, ¿sí? Y muchas veces no nos damos cuenta y no somos conscientes de que no estamos siendo, digamos, no estamos en el ahora. Somos como un robot automático que lo único que hacemos es prestar atención a todo lo que nuestra mente nos cuenta, obviamente de forma negativa, ¿no? Porque la mente lamentablemente siempre nos lleva a lo negativo. Entonces, bueno, más que nada es eso, es ser más consciente y despertarnos, ¿no? Salir de ese modo automático y dejar digamos, de levantarnos porque nos levantamos, comemos porque comemos, nos bañamos porque nos bañamos, y empezar realmente a vivir una vida de conciencia, ¿sí? Y más que nada con lo que nosotros queremos, con nuestros sueños y nuestras metas, que un montón de veces las abandonamos por esa realidad que no existe, que solamente está en nuestra mente. Tal cual, tal cual. Es así. Nosotros en su momento, en sesiones anteriores, creo que con Ari también habíamos tratado el tema del miedo y habíamos sacado a colación el tema de cómo, depende de cómo nuestro ego se va identificando a lo largo del viaje del crecimiento, desde que somos pequeños, nacemos, con ciertos patrones de miedo o patrones de pensamiento que nos terminan limitando a nivel general, tal que, vamos a suponer, el pequeño que lo separaron de la madre de muy joven, o experimentó muertes de seres queridos, o en algún momento sintió que no era importante para sus padres, va conformando una estructura psíquica y un patrón de pensamiento dentro suyo, obviamente a veces consciente, muchas veces otras inconsciente, donde básicamente tengo que tenerle miedo, ¿no? A esto que vos planteas, Karen, del futuro. Entonces mi ego, esa personalidad que se va conformando junto conmigo, empieza a creer que el mundo es peligroso, por ende tengo que estar siempre atento a ese futuro que me puede dañar, que me puede dejar solo, que me puede dejar vulnerable. Y creo que todos tenemos una cuota de eso, porque si bien en su momento Freud lo dijo, por más buen padre que intente ser, siempre tu hijo siempre va a terminar, nada, con un pequeño trauma. Siempre algo de la realidad a nosotros nos termina afectando. Pienso que es parte de la naturaleza ya intrínseca del ser humano el tener miedo a ser vulnerable, ¿no? Creo que desde el principio ya nos enfrentamos a la idea básica de la muerte y psicológicamente ya nos condiciona al hecho de tengo que tener cuidado con esto porque básicamente puede terminar con mi existencia. Entonces, a partir de ese patrón de pensamiento, creo que hay distintos tipos de personalidades. El que es muy ansioso, ni hablar, que en algún punto del viaje sintió esto de, bueno, me tengo que cuidar porque el futuro es peligroso, ¿no? Y por ahí nada, tengo que estar todo el tiempo pensando en el futuro o buscando tener control, que es otro de los grandes problemas del miedo. Pero bueno, me fui por las ramas. En fin, Karen,
Sí. ¿Qué le recomendarías a alguien que nos está escuchando hoy, que nos están escuchando y que seguramente tienen esas historias de terror, tienen ese miedo dando vuelta, que a veces lo puede identificar y a veces no? ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que todo, digamos, todo lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y en lo que estamos atentos, se va a potenciar más, ¿sí? Por lo tanto, cuando hacemos foco, cada vez se potencia más. Y si tenemos miedo y hacemos foco en el miedo, es muy probable que, digamos, nuestra historia en esa cabeza directamente nos bloquee. Yo siempre digo que muchas veces hacemos mal el foco, ¿sí? No es que hay que hacer foco al miedo, sino que quizás hay que hacer foco a la solución o cómo enfrentarlo. Y creo que la única manera de enfrentar el miedo es enfrentarlo. Saber que detrás de eso, ¿sí? Quizás hay una zona de posibilidades maravillosas y que obviamente que haciendo algo diferente vamos a obtener diferentes resultados en la vida. Muchas veces uno dice, me pasa siempre lo mismo, y en realidad no es que pasa siempre lo mismo, en realidad es que hacemos más de lo mismo. Por lo tanto, los resultados van a ser iguales, ¿sí? Entonces, más que nada es hacer foco no al miedo, sino a la solución o de qué manera lo enfrento, ¿no? Tal cual. O sea, vos estás básicamente planteando que es una idea re simple, pero en realidad llevarla a la práctica a veces no es tan simple, que es un cambio de pensamiento. Sí, es mirar la otra cara de la moneda. En vez de enfocarme en el problema, enfocarme en la solución. Ni hablar, que es lo ideal. Pero bueno, viste que después en la práctica todos tenemos Lo nuestras que pasa, variantes. sino que en la vida, digamos, en la vida lo único que haces es correr delante del miedo y que el miedo digamos, te viva corriendo y paralizando, ¿no? Entonces la idea es darte vuelta y enfrentarlo. Creo que no quedan otras alternativas. Totalmente, totalmente. Ari, te vamos a hablar un poco de vos porque veo que tenés ganas de hablar. ¿Qué opinas de esto del miedo? Sí, sí, muchísimo. Bueno, bien como decía Karen, que digamos, el miedo permanentemente nos está condicionando, ¿sí? En todas las decisiones que vamos tomando a diario. Y eso es lo que hace, ¿sí? Que uno se encuentre con aquello que no quiere, ¿sí? O que se pierde eso que quiere, vamos a decir, porque también hay que aclarar que, digamos, la mente no es neutral, ¿sí? Karen decía, ¿sí? O elegimos, no, o nos enfocamos en el miedo, o nos enfocamos en eso que realmente queremos, ¿sí? El pensamiento, al entender que no es neutral, sí, o yo estoy haciendo foco en lo que me condiciona, ¿sí? Lo que me ofrece el ego, lo inconsciente, ¿sí? Que está todo sostenido por el miedo, o bien hago foco en mi conciencia, ¿sí? Donde no hay miedo, donde hay confianza, donde está todo lo que tenga valor para mí realmente, ¿sí? Lo que me hace bien. Entonces, es, es salirse de esto, como decía Karen, hacer foco en la conciencia, ¿sí? En ese sistema de pensamiento por descubrir, ¿sí? Por eso hablamos de un desarrollo personal, de un despertar de la conciencia, ¿sí? Es descubrirnos a nosotros mismos, qué hay en esa conciencia, ¿sí? Que me permite a mí vivir. Un poco creo que esto lo hemos hablado, es decir, normalmente funcionamos en automático, vuelvo a repetir como decía Karen, que lo que hace es que yo rememore, no piense, sino que estoy rememorando el pasado y me está condicionando mi futuro. Y me estoy perdiendo mi presente, ¿sí? No estoy pudiendo vivir en el ahora, ¿sí? Cuando en el presente es cuando yo puedo encontrar o descubrir qué hay en mi conciencia, ¿sí? Para esto, como decimos, se necesita un proceso, se necesita un trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están todos los pensamientos sostenidos por el miedo que están en nuestra mente, están muy arraigados, ¿sí? Cuesta mucho despegarse o desapegarse de esas ideas inconscientes que nos van haciendo o nos van poniendo palo en la rueda así en nuestro vivir, ¿sí? Podríamos decir, sí, que no estamos pensando, si estamos condicionados por lo inconsciente, ¿sí? Solamente estamos rememorando nuestro pasado, nuestras historias, ¿sí? Nuestros fantasmas, como decía. Y pensar sería verdaderamente, sí, desde la conciencia.
eso es un poco lo que puedo aportar ahora sobre el miedo. Bien, Ari, genial. Y mientras vos hablabas, se me venía esto a la mente de, ok, estamos hablando del miedo que logramos verlo, ¿no? Es decir, bueno, el monstruo sabemos que está ahí, sabemos la cara que tiene, qué es lo que me produce. Pero después tenemos dentro ese miedo intrínseco, inconsciente, que muchas personas a veces dicen, bueno, vivo repitiendo el mismo patrón de, nada, las mismas macanas en la vida, sigo pensando que tengo mala suerte, me sigue yendo mal, y algo hay ahí, ¿sí? Siempre tenemos eso ahí dentro, y lamentablemente a veces no podemos verlo. Y pensando sobre la marcha digo, bueno, pero si no puedo ser consciente de lo que me está pasando realmente, ¿cómo puedo solucionarlo? Y en parte creo yo que también creo que lo hemos hablado, que en el efecto se encuentra la causa, se puede percibir la causa. Es decir, miremos Claro, nuestro día a día, nuestra vida, nuestro mundo externo, y sabemos que es el resultado o reflejo de nuestro mundo interno. Entonces, observemos esos patrones de pensamiento, esos patrones de conducta, con quién nos rodeamos, cómo son los vínculos que nos rodeamos, qué le ofrezco, qué me ofrece, en qué momento de mi vida estoy, qué proyecciones tengo de futuro. Y yo creo que ahí vamos a encontrar en parte la causa de esos pequeños miedos. Quizás, si para los oyentes, siempre planteamos casos por ahí más reales. El hecho de, no sé, estoy con una pareja que por ahí no me ofrece todo lo que yo espero, o quizás me cela, o quizás, no sé, o no tengo, o no puedo conseguir pareja, o tengo problemas vinculares, no sé, quizás con compañeros del trabajo, o bueno, no sé, se me vienen, estoy tirando situaciones del aire. Pero digo, en esas situaciones también se oculta estos patrones de pensamiento negativo o este miedo intrínseco a algo. Yo creo, Ari, que compartís conmigo seguramente, nada, este miedo que viene ya innatamente con nosotros, que es parte de la constitución humana, pero tenemos ese viaje a romper con esta idea de, bueno, de vulnerabilidad. Vos siempre, Ari, lo planteás, el hecho de volver a la idea de unidad, ¿no? Al concepto de unidad, y cómo este concepto de separación, esta idea de separación, que te voy a pedir a que me expliques un poquito más, nos afecta en el día a día. claro, sí, sí. Claro, la idea es la idea inicial, ¿sí? De separación. Es lo que primeramente nos hace experimentar el ego, ¿sí? Al momento de nacer parece que nos despegamos de un mundo y aparecemos en otro. Y esa es la primera sensación de miedo, ¿sí? Separarnos de aquello que era nuestro hábitat, ¿sí? Nuestro lugar, lo que hoy representaríamos como nuestro hogar, ¿sí? De ahí comienza todo. Digamos, sería el principio, el principio, sí, bien digo, el principio inicial de esa falta, ¿sí? Me falta aquello en lo cual yo estaba o vivía, ¿sí? Que era mi contención, ¿sí? Mi todo. Se percibe también, se comprueba esto, ¿sí? A lo largo de que uno va creciendo, la carencia de la falta del amor, ¿sí? Porque era el lugar donde yo me sentía cómodo, ¿sí? Era el lugar donde yo me alimentaba, sentía el afecto de mi madre, ¿sí? Y percibo por primera vez, ¿sí? Esa falta de amor, que se va a replicar, ¿sí? Porque lo inconsciente hace que repite, ¿sí? Hace acting, como decía Freud, siempre repite la misma sensación, ¿sí? La misma emoción. Quizás la forma de las situaciones sean distintas, ¿sí? Pero el sentimiento, como bien vos decías, siempre es el mismo, ¿sí? La sensación de miedo, de malestar, ¿sí? Algo que me amenaza permanentemente. Como decías, lo podemos descubrir, ¿sí? Porque tenemos algo de conciencia momentánea, ¿sí? Obviamente, como decimos, que está condicionada, pero si yo me atreviera, ¿sí? A cuestionar eso que estoy pensando en el momento de tomar una decisión, es ahí donde lo puedo descubrir, ¿sí? Quizás la idea, siempre lo inconsciente me lo oculta, ¿sí? No me permite ver porque si no lo descubro. Entonces, pero como decía, se puede descubrir a través de lo que me está pasando, ¿sí? Hacer una lectura de todo lo que está a mi alrededor,
cómo me estoy sintiendo y todo lo que está pasando, ¿sí? Eso me da la pauta de qué o de cuál es la causa que produjo esto, ¿sí? Porque siempre decimos, nuestro lema inclusive del Grupo Fénix es que todo está en la mente, ¿sí? Todo ocurre en la mente y vuelve a la mente. Es decir, una mente piensa algo y es la misma mente la que lo va a experimentar, ¿sí? Es por eso que tenemos que hacer un desarrollo personal. Pero en realidad, como bien decías también, es para la idea de volver a unificarnos, primeramente en nosotros, para después entendernos que como seres humanos pertenecemos a una misma unidad a nivel pensamiento. Así que no somos individuales, que no somos tan personales o particulares como creemos. Es salirse de la idea subjetiva para pasarse a una idea objetiva, ¿sí? Y poder reconocer al otro, saber que estamos en un mundo en el cual debemos despertar a la conciencia, y lo único que nos lleva es todo aquello que demuestre o aparezca este elemento de unidad, ¿sí? Porque si no, bueno, continuamos en lo mismo, porque lo inconsciente o el ego puede permanecer o sobrevivir a través de la separación, ¿sí? De esta idea inicial. Bien, Ari. Karen, te agarro con el Sí, mate en la mano, perdón. no pasa nada. Si vos hoy tuvieras que darle un ABC a quienes nos están escuchando para dar esos primeros pasos a vencer el miedo, ¿qué le dirías? Primeramente yo creo que, que tenemos, siempre digo que tenemos dos opciones en cuanto a, nos podemos poner del lado de la víctima, ¿no? Que a veces, muchas veces, suena feo. Yo creo que la víctima es, digamos, todo lo que pasa externamente es lo que me va a modificar a mí mi forma de sentir, ¿no? Cómo me siento hoy. Le damos ese poder a todo a todo lo exterior, ¿no? Por lo tanto, todo lo que me pase afuera de mí hace que yo me encuentre de diferentes maneras. Y el modo responsable directamente es actuar en base a un problema, ser más consciente de esa situación y enfrentarla sin tener que pensar en el exterior o no dejar que perjudique el exterior hacia nosotros, ¿no? A nuestra mente. Yo creo que también se trata de eso, a dónde me posiciono yo. Obviamente que cuando, digamos, sos responsable, ¿no? Te pones en esa posición, tratás de trabajar internamente, porque te das cuenta que todo lo que pasa afuera es el espejo y el reflejo de vos mismo. Entonces aprendés a ser más consciente y podés observar qué situación, por qué me está pasando esto y qué tengo que aprender de esa situación. ¿Sí? No echar la culpa de que por esta situación yo me siento mal, sino es ser más consciente de para qué me pasa. Obviamente que todo tiene que ver con todo, y por algo, todo lo que nos pasa, ¿sí? Está ahí. Nosotros creo que estamos donde tenemos que estar. Y las personas que se nos presentan, las situaciones que se nos presentan, obviamente que va a hacer que nuestro ser evolucione, ¿no? Tal cual. Esa frase de estamos donde tenemos que estar, fuertísima. Es para publicarla ya, totalmente. Cuán profundo y qué mensaje gigante que tiene. Porque en este rol de víctima que vos planteas, Karen, ¿quién no dice por qué, o piensa por lo menos por qué estoy acá? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué la vida no me da todo eso que sueño? ¿No? Y creo que todos en una partecita estamos como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué no me lo merezco? Y estamos, como decía, estamos donde tenemos que estar, justamente para este concepto que planteas de evolucionar, de crecer, ¿sí? Pienso yo, y también tiene que ver mucho con lo que voy a hablar en mi presentación, que, que el objetivo de esto, de la crisis, de eso que nos obliga a salir de la zona de confort, que rompe nuestros esquemas, no es dejarnos en el piso, sino justamente, como vos decís, obligarnos a evolucionar, mostrarnos otro camino por el cual podemos sacar todo nuestro potencial, elevar nuestra conciencia, mejorar nuestra vida y la de todas las personas que nos rodean, a partir de qué? De cambiar este pensamiento, de esa actitud de todo me pasa a yo decido que me pase, como dice Ari. Pero bueno, Tal cual, si quieres, sí.
Vamos Yo a darle creo el que... lugar ahora. Sí, perdón, Karen, te escucha. No. No, que yo creo que también nuestra mente es como un músculo, ¿no? Mientras más la trabajamos y más la desintoxicamos, obviamente que nos va a beneficiar. Yo siempre digo que yo no tengo tiempo para pensar la cantidad de historias que me cuenta mi cabeza, sino que le doy una orden y la tengo que hacer. ¿Sí? Porque obviamente que la mente siempre te va a llevar a lo malo. Y bueno, justamente ahí es cuando más tenemos que accionar. ¿Sí? Y tratar de salir muchas veces de ahí. Yo siempre digo que también, por más que haya una piedra, no importa, la vida se trata de eso, ¿sí? Hay un montón de piedras en el camino, lo importante es levantarse de manera rápida y obviamente tener las herramientas para hacerlo. Tal cual, tal cual. Y esto también de que planteás, interesantísimo e importantísimo, que quizás todos lo sabemos y no lo sabemos, que la mente es una herramienta, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a usar esa herramienta. Lo que pasa es que crecimos demasiado identificados, y esto siempre lo planteamos, con esta mente, con esa voz interna, que siempre nos dice que hay que tener cuidado, que esto te va a ir mal, que no mereces tanto, que hay limitaciones, que la vida es difícil, ¿no? Y crecemos en ese, nada, como si fuéramos la misma cosa. Entonces esa voz siempre termina controlando nuestra vida y nuestras decisiones. Y creo que parte del viaje es aprender a reconocer que no somos esa voz y que podemos tomar la decisión, como decís vos. A ver, yo le digo a mi mente que haga lo que yo digo y se terminó. Y es así. Pero bueno, Ari, te voy a interrogar ahora vos sobre tu presentación, ¿sí? Tu presentación va a ser... Bueno, vamos a estar hablando de cómo tomar decisiones inteligentes. Bueno, lo que habíamos estado hablando tiene que ver con esto, ¿sí? El poder tomar decisiones inteligentes es esto, hacer foco en los pensamientos a nivel conciencia. Obviamente que es desapegarse, ¿sí? O enfrentar los miedos, primeramente, ¿sí? Para poder tomar una decisión correcta, ¿sí? Una decisión inteligente. Es desde ahí, ¿sí? Recién desde ahí es cuando yo puedo tomar, porque en realidad permanentemente estamos tomando decisiones, ¿sí? Ya sea condicionada por lo inconsciente o, bien como decían Karen, que yo decido, yo defino realmente qué es lo que quiero pensar. ¿Sí? Es ahí cuando recién yo puedo producir cambios reales, ¿sí? Porque cambiar de hábito por ahí puede que funcione y puede que no. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar un hábito, sí, pero no haberme mentalizado, ¿sí? ¿Por qué hice ese cambio de hábito? Si no me mentalicé el cambio de hábito, ¿sí? No me va a funcionar porque justamente no estoy mentalizado, ¿sí? De que es así, de por qué lo estoy haciendo, de cuál es la razón de ese cambio de hábito. Que muchas veces caemos en este error, es un error muy común, ¿sí? De decir, bueno, hoy salgo a hacer esta actividad porque me va a producir un cambio. Pero si antes no me he mentalizado, sí, que esto es cuestiones de segundo, no es que se requiere un tiempo pronunciado o es primeramente tomar conciencia, reconocer que tengo una crisis sobre algo, ¿sí? O un conflicto en algo, o algo a resolver. ¿Sí? Primero es poder observar eso. Esto no lo quiero más, lo debo cambiar. Primeramente es eso, un reconocimiento. Sí, que esto es un poco lo que vamos a estar hablando, yo voy a estar dando los 3 pasos, ¿sí? O cuál es la ecuación para poder tomar una decisión inteligente. Y tiene que ver con esto, está todo entramado, ¿sí? Lo que veníamos hablando, justamente de los miedos, ¿sí? de nuestras historias, cómo lo inconsciente nos condiciona permanentemente a tomar decisiones, y yo lo que hago es repetir historias, ¿sí? Más de lo que viví en el pasado. Y más crucialmente en mi primera etapa inicial, ¿sí? Desde el vientre hasta los 6, 7 años, digamos, no hay una edad estándar, pero medianamente está ahí, se pronuncia ahí, ¿sí? Y yo, digamos, de adulto, estoy tomando decisiones en base a esas experiencias infantiles, vamos a llamarle, que estoy repitiendo. Entonces la idea de evolucionar, la idea de crecer tiene que ver con esto, ¿sí? Con comenzar a tomar decisiones inteligentes. Es un poco lo que vamos a estar haciendo énfasis, ¿sí? De que tenemos que volver a tomar decisiones, de que tenemos que volver a decidir, ¿sí? Para poder corregir
ese pasado, ¿sí? Que lo único que me hacía era, me producía malestares, crisis, ¿sí? Atravesar situaciones que uno no quiere, ¿sí? Porque bueno, esto es propio de la mente, ¿sí? De esto que hablamos de homeostasis, ¿sí? Es que permanentemente necesita estar en un equilibrio, ¿sí? Para sentirse bien, para sentirse cómoda. Pero hay una comodidad falsa y una comodidad verdadera, ¿sí? La comodidad verdadera vamos a llamarla aquella que verdaderamente me produce paz y tranquilidad, me hace sentir bien, me sigue generando confianza, ¿sí? Y la falsa comodidad es la que me ofrece, sí, todo ese pasado que parece que si no hago un cambio, sí voy a seguir estando cómodo, porque aparecen estos dos miedos, sí, a la hora de producir o tomar una decisión inteligente. Y miedo al cambio y miedo a lo desconocido, ¿sí? Esto lo habla o hace mucho énfasis el psicoanálisis. Entonces tiene que ver con esto, ¿sí? Con superar estos dos miedos, ¿sí? Que aparecen, que están intrínsecos, digamos, a la hora de tomar la decisión a un cambio, ¿sí? En lo que sea. Aparecen porque son propios del inconsciente, ¿sí? Son sus armas o sus herramientas, ¿sí? Para mantenernos en ese ciclo o en ese círculo vicioso, ¿sí? De que no produzcamos cambios, de que no podamos sentirnos crecer, que no podamos sentirnos en libertad en ciertas áreas o en aquellas cosas que decidimos cambiar. Ari, excelente. Tengo un Sí, montón de preguntas más, pero antes de eso vamos a ir a la primera pausa, ¿sí? Y ya vamos a estar regresando. bien. Así que aprovechen a calentar el agua y ya volvemos. Excelente. Ok. Regresamos de la pausa, esperamos que hayan podido descansar un poquito de todo nuestro monólogo, que hayan calentado la pava de mate. Nosotros obviamente ya lo hicimos y vamos a continuar. Esta charla está encendida, me quedé con un montón de preguntas para Ari, así que bueno, voy a pasar a interrogarte, Ari. Dijiste un montón de cosas importantes, Bueno, lo voy a intentar. Lo que me hizo más ruido, ahí me meto. Entonces, en primera instancia, esto de las decisiones inteligentes. ¿Sí? ¿Qué significa esto de inteligente? bueno, utilicé este término, este concepto, digamos, como para que es más general, ¿sí? Pero bueno, tomar decisiones inteligentes tiene que ver con tomar decisiones correctas, ¿sí? Voy a explicar por qué correctas. Tomar decisiones reales, ¿sí? O tomar la iniciativa desde una conciencia o desde modo consciente, ¿sí? Poder saber que lo que estoy decidiendo es lo que me va a traer lo que realmente quiero, ¿sí? Cuando digo correcta es porque justamente la palabra correcta viene de corrección, ¿sí? Necesitamos corregir nuestro modo de pensar, ¿sí? Por eso es que todo ser humano debe establecer, ¿sí? Un desarrollo personal, ¿sí? Es desarrollar esa conciencia que está ahí, ¿sí? Es descubrirla, ¿sí? Desarrollar viene de la palabra desenrollar, ¿sí? Es como que algo está en un rollo y yo debo desenrollar para ver esa información que es intrínseca en cada ser, ¿sí? En cada uno de nosotros, a nivel conciencia. Entonces, esto sería tomar una decisión inteligente, porque permanentemente no la estamos tomando, ¿sí? Al ser condicionado por lo inconsciente, estamos tomando decisiones de ideas ilusorias, porque el miedo lo único que puede sostener, ¿sí? Son ideas ilusorias. ¿Qué quiere decir ilusorias? Es decir, que estamos creyendo a ideas de cosas que no son reales, ¿sí? Como lo es el miedo. Y el miedo no es algo real del ser, ¿sí? Humanamente, a nivel razón, ¿sí? Cuando razonamos algo, siempre está atravesado el miedo, ¿sí? Como decías bien, es la primera emoción, ¿sí? Es decir, básicamente tenemos dos emociones, ¿sí? Miedo y amor, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a dejar entre paréntesis a la palabra amor y vamos a poner confianza. Es decir, lo opuesto al miedo sería la confianza, ¿sí? Comenzar a confiar, ¿sí? En que lo que me va a suceder es lo que realmente quiero, ¿sí?
porque el miedo nos propone todo lo contrario. Es decir, yo tomo una decisión. A veces soy consciente del miedo y a veces no, ¿sí? Pero toda decisión, ¿sí?, condicionada por mi pasado, seguramente está atravesada por el miedo, y lo que voy a recibir después, o la experiencia que voy a tener, o el resultado, o el efecto, como bien dijiste, va a ser lo negativo, va a ser propio de lo inconsciente. Porque el miedo lo que atrae es todo aquello que me hace mal, todo aquello que no quiero, todo aquello que me produce malestar, sufrimiento, ¿sí? Todo desencadena en todo lo mismo, ¿sí? En todo lo mal para cada uno de nosotros. Entonces, tomar una decisión inteligente sería lo opuesto, lo contrario a estas decisiones que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Ari, vos sabés que antes de la pausa también mencionaste esto de, que lo agendé también fuertísimo, el volver a tomar decisiones, ¿sí? Y yo quiero destacar esto de, en el libro Los Cuatro Acuerdos, no sé si lo conocen o no, el autor Ruiz lo que plantea es que uno, desde que nace, mientras vamos creciendo, vamos tomando pequeños acuerdos con la realidad, obviamente en términos de inconsciente, es decir, nos ponemos en acuerdo con hechos de, por ejemplo, lo que mis padres me dijeron que estaba bien y estaba mal en la vida, de hasta dónde puedo llegar a crecer, qué modelo de pareja debo esperar, nada, básicamente con todo lo que debemos fomentar como nuestro proyecto de vida, nos ponemos de acuerdo en función de lo que el mundo externo nos fue diciendo, o por lo menos nos fue presentando. Y el autor, bueno, lo que invita es esto de, nuevamente, tomar decisiones ahora es hacerse cargo de la vida de uno mismo, pero salirse primero e identificar cuáles son esos acuerdos que están manipulando mi vida, o esos patrones, sean familiares, o bueno, sí, se entiende. El hecho de que tenemos que sacar a la luz todo eso que no es nuestro y después decidir qué es lo que yo realmente quiero para mi vida, ¿no? Esto de volver a tomar decisiones. Y esto también de las decisiones. Karen planteó en su tema de vencer el miedo el hecho de hablar. Hay que decidir ya hoy mismo pasar al frente. Enfrentarlos. Karen, vos, en este tema de las decisiones inteligentes, ¿qué le dirías a esta persona? Yo creo que, digamos que todos los días, cada día de nuestra vida, tenemos la posibilidad de elegir y la oportunidad de elegir un día diferente y obviamente tomar, digamos, tratar de ir modificando todo eso que nos condiciona para ir cambiando nuestra vida, ¿sí? Todos los días es un día más y es una oportunidad más para ser diferentes. Nuestro pasado no tiene que determinar nuestro futuro, por lo tanto podemos ir modificando la persona que somos y empezar a ir cambiando. No significa que porque fuimos así de una manera en el pasado tenemos que ser de la misma manera en el futuro, ¿no? Tal cual, tal cual. Y Ari, también marqué esto de, si querés destacarlo rápidamente, yo sé que cuando yo diga esta palabra, el rollo ese que hablaste hace un rato se te desenvuelve y dices, chao, y tenemos el programa de 3 horas. Te voy a tirar la palabra simplemente, voy a tratar de sintetizarlo lo mejor posible. Vos dijiste realizar cambios reales, y yo subrayé lo real. Danos un pequeño Claro. paneo de qué es esta realidad que planteas. Bueno, es en realidad volver a nuestra, valga la redundancia, verdadera realidad, ¿sí? Todo lo que nos está pasando creemos que es lo real, ¿sí? Pero es una realidad entre comillas, porque es todo lo que nos propone lo inconsciente. Sabemos que lo inconsciente sí es una estructura, un programa, como vos decías, esto de los 4 acuerdos, que nos hace vivir aquello que no queremos, porque no tiene nada que ver con nosotros. Por eso lo rechazamos. Porque yo identifico que algo es lo que no quiero. Porque no lo siento propio mío, ¿sí? No siento que me pertenece. Y que tampoco le pertenezco a esa sensación o a esa vivencia, ¿sí? O a esa situación que estoy pasando. Entonces desde esto, digamos, podríamos decir que hay una realidad no conocida, ¿sí? Que es lo que propone justamente el desarrollo personal. Es vivir, ¿sí?, lo que la conciencia propia nos ofrece. Y eso sería nuestra verdadera realidad, ¿sí?
y que tiene que ver con todo esto que nos parece inalcanzable, ¿sí? Como la felicidad, como el bienestar, ¿sí? Como la verdadera paz. Esto en algún momento por ahí podríamos explayarnos más porque da para mucho. Pero bueno, básicamente es esto, ¿sí? Es dar lugar a que hay una realidad, ¿sí? No vivida, ¿sí? Como seres humanos, desde la conciencia. Es esto lo que nos oculta justamente lo inconsciente, porque lo inconsciente está permanentemente trabajando en oposición, ¿sí? A nuestra conciencia, ¿sí? Para que no podamos descubrir quiénes verdaderamente somos y desde ahí realmente vivir. Yo noté esto, ¿sí? En mi propio desarrollo personal, es que no estaba viviendo, ¿sí? Estaba programado, ¿sí? Por un inconsciente que lo único que me hacía era repetir historias ficticias, vamos a llamarle, porque solamente pertenecen, ¿sí? A lo inconsciente, como mencioné, a lo ilusorio, ¿sí? La ilusión es una creencia en algo que no es, ¿sí? A veces creemos que tener una ilusión es algo bueno, pero en realidad el verdadero significado de la ilusión tiene que ver con esto, ¿sí? Con algo no real, con algo temporal, ¿sí? Lo propio de lo inconsciente es que es temporal, ¿sí? Eh, digamos, tiene permanencia un tiempo, ¿sí? Lo real sería aquello que es constante, aquello que no finaliza, aquello que es atemporal. Bien, Ahí podríamos identificar qué es la realidad. perfecto. Bueno, bien, hiciste un gran esfuerzo para contenerte. Sé que querés decir un montón de cosas más, pero bueno, gracias por Sí, regalarnos sí, un sí, sí. espacio a mí y a Karen para que hablemos. No, no, obviamente. El merecido respeto. Gracias, gracias. Bueno, y ya creo que no nos queda mucho tiempo, por ende voy a pasar a hablar de mi presentación. Mi presentación va a ser generar o encontrar una vida con propósito, ¿sí? Donde, bueno, esto de vida con propósito tiene un montón de literatura, un montón de autores hablando todo el tiempo, ni hablar que estoy de acuerdo con muchos de ellos, pero básicamente mi postura es la siguiente. Primero, creo que tenemos un propósito interno y quizás después uno externo. El externo podría ser esos pequeños objetivos diarios, quizás laborales, quizás deportivos, quizás del día a día que a uno lo llevan por esta vida en la que estamos todos, digamos, metidos y de acuerdo con esos modelos. Ahora, después tenemos el mundo interno y el propósito interno, el cual termina determinando todo el resto, no quiero decir nuevamente la palabra externo, pero bueno, termina determinando todo nuestro mundo externo. Tal que el mundo o el propósito interno viene a ser el principal, ¿no? Y donde debiéramos hacer más foco y muy regularmente no ponemos la mirada en este. ¿Qué sería ese propósito interno, si queremos decirlo? Y yo pienso que primero es encontrar este estado de conciencia elevada, como estamos charlando desde el inicio, y por otro lado, lograr un estado de paz con la realidad, que nuevamente tendríamos que lograr definir lo que es paz y la realidad. Vos ya nos sacaste un montón a la luz. Y después, aprender a fluir, ¿no? Desde el amor, desde, como decís, lo verdadero. Y, y esa decisión, que casualmente yo juro que cuando pongo las palabras no me quería colgar de sus presentaciones, chicos, pero bueno, yo así. Esa decisión se tiene que hacer diariamente en cada pequeña actividad que hacemos. Porque básicamente todo lo que no nos está acercando hacia esa paz, hacia esa conciencia, hacia esa unidad, esa verdad, está generando en el mediano, corto o largo plazo sufrimiento. Todo lo que nos estamos aceptando y poniendo de acuerdo y tomando la decisión de nada, de darle lugar en el día a día que no me acerca a esa paz, inevitablemente me aleja de ella y me trae conflicto. Entonces, y diríamos, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para tener esa paz o ese propósito interno desarrollado? Y primero prestar atención qué hago día a día y qué de eso estoy o disfrutando, o me da paz, o simplemente lo puedo aceptar porque entiendo el hecho de que es necesario, de que es parte del proceso pedagógico de la vida. Ahora, si no encuentro ninguno de esos tres eslabones en lo que hago en el día a día, yo creo que es momento de tomar la decisión del cambio, porque nada, estás generando sufrimiento y no estás haciendo lo más importante, que creo que nuevamente, casualmente, estamos todos con la misma premisa, no estás haciéndote cargo de tu vida.
Entonces, el propósito de vida, en primera instancia, creo yo, parte del autoconocimiento, de mirar hacia adentro, de saber cuáles son mis valores y mi visión de la vida, sin este condicionante del miedo que tanto sacamos a colación. Y entonces, decir, bueno, ok, ¿dónde está en el día a día esto? Y yo siempre me gusta poner casos personales porque, como siempre digo, nos ponemos acá en una radio, en un video, en una presentación, siempre a exponer lo que la vida nos ha enseñado y gracias a Dios hemos aprendido. En lo particular, yo vivencié el deceso de mis dos, ¿cómo serían? Sujetos, ayúdame Ari con la palabra, sujetos subjetivantes, mis padres, ¿sí? Los roles más importantes de mi vida, los vi morir y peor aún vivir sin un propósito. Tal que el resultado de sus vivencias fueron, nada, siempre desde el miedo, desde el dolor, desde la tristeza, desde la carencia. Siempre yo lo planteo esto no desde juicio negativo ni peyorativo, siempre en la invitación a que aprendamos de que siempre hay otra forma de hacer las cosas y de vivir, y que tenían otra posibilidad, y lamentablemente nadie se acercó seguramente a invitarlos a esta posibilidad, y que muchas personas no pueden hacerlo. Para esto justamente estamos nosotros acá, domingo a domingo y presentación tras presentación, intentando dar un poco de luz a esas personas que no logran verlo por sus propios recursos. Y básicamente mi madre, una mujer enferma toda la vida, depresiva, sumisa, donde la vida le pasó por arriba, donde todo le ocurría a ella, y nuevamente, quizás como planteaba Karen en un principio, en este rol de víctima, ¿sí? Y no la víctima nuevamente negativa, sino que nunca supo cómo tenía que enfrentar la vida o cómo tenía que pararse, y eso le pasó y la vida le sucedió y así terminó. ¿Sí? A sus 42 años falleció, y si yo tendría que decirte en mis 16, 15 años que yo conviví con ella, si fue feliz, y no lo sé, realmente no sé si me atrevo a decirlo. ¿Sí? Por otro lado, mi viejo, un hombre criado de la vieja escuela, desconectado de sus emociones, desconectado de la vinculación, desconectado de la amistad, de valores por ahí tan humanos que vos decís, ¿por qué le costaban tanto? Y él tenía miedo. Nunca quiso tener amistades, con sus familiares relaciones muy superficiales, ni hablar que con su pareja, ya lo saben, quienes escuchan el programa lo saben, pero bueno, era un hombre violento. Entonces, y terminó así. Su vida terminó en sus últimos 15 años, posterior a la muerte de su esposa, mi madre, vacío, solo en una sala, todos los días repitiendo el patrón de me levanto, como, miro la tele y duermo, sin objetivos, sin esperanzas. Y digo, ok, si bien hay un montón de otros factores a analizar en estas situaciones, y que cada persona, como siempre decimos, hace lo mejor que puede en la vida con lo que tiene y con lo que hicieron de ellos, sin duda siento que le faltó este concepto de propósito. Porque tal como dice la frase, quien tiene el porqué o un porqué puede con todos los cómo. Yo siento que podrían haber tomado otra decisión y haber tenido otra vivencia de vida si hubiesen tenido un motivo más grande que simplemente sobrevivir porque el aire es gratis. ¿Sí? Nuevamente, no es una mirada negativa, es una mirada totalmente consciente, y estoy hablando de mis padres, así que inevitablemente me toca un montón, pero digo, ellos fueron fuente de mi aprendizaje y es lo que queremos dejar. Entonces, el propósito de vida tiene que hacernos crecer, tiene que hacernos sobrevivir a todas las tormentas que vengan en la vida y mantenernos siempre en el camino. Y ese creo que es, en parte, como dijimos en la presentación de Karen hace instantes, también parte del objetivo de la crisis, que muchas personas no logran verlo, que llegan las crisis, llegan los problemas, y todo eso que te desestabiliza y te saca de tu verdadero ser, está ahí no para hundirte, no para sacarte, sino para darte la oportunidad de crecer. Obviamente, y conectado con lo de Ari, tenemos que tomar la decisión consciente de hacerlo, ¿sí? de tolerar lo que haya que tolerar y seguir por algo más grande. Esto es un poco de mi presentación. Antes de continuar, voy a dejarle hablar a ustedes porque yo cuando arranco. Sí. Karen, ¿qué opinás? Te contagié. De vida? ¿Cómo? ¿Qué opinás de este propósito de vida, de esta idea del concepto de propósito de vida? Mira, yo creo que, digamos, que tenemos tiempo
pero no tenemos todo el tiempo. Y que estaría muy bueno que en vez de sobrevivir cada día, que empecemos a vivir como si fuera el último. ¿Qué pasaría si cada día damos el 100% de nosotros? En donde estemos, en cualquier lado, con las personas que estemos, ¿sí? Porque más allá de que, digamos, que sabemos que quizás mañana es un nuevo día, no sabemos si mañana va a existir esa posibilidad, ¿no? Por lo tanto, si vos das el 100 cada día de tu vida, no te queda nada pendiente, ¿no? Yo siempre digo que, digamos, para mí, la vida no tiene tiempo de las personas débiles, porque, digamos, te pasa por arriba en un montón de aspectos. Entonces, la idea es cambiar esa actitud y empezar a ser conscientes y disfrutar de cada momento. Las cosas que nos pasan no es para que nos duelan, sino es para que aprendamos. ¿No? Tal cual, tal cual. Ari, iluminanos. Bueno, sí, bueno, esto es una condición inicial, ¿sí? Marcar cuál es nuestro rumbo, cuál es nuestro norte, ¿sí? Eso es lo que nos va a motivar, ¿sí? A tomar una decisión de cambio, ¿sí? Y de, como decía Karen, de realmente vivir, ¿sí? Dejar de sobrevivir. Si no tengo un norte, si no tengo algo, ¿por qué mañana hacer algo hoy? Es difícil, ¿sí? Cuesta. Como decías vos cuando hablabas de tu madre, hay personas que no pueden encontrar esa salida así personalmente. Fénix es de lo que se va a ocupar, ¿sí? De poder ayudar a aquellas personas que les cuesta lograr un cambio, ¿sí? Que les cuesta iniciar, ¿sí? Ese desarrollo personal para alcanzar su objetivo, ¿sí? Su propósito de vida. Porque todo el mundo lo tiene. Pero bueno, lamentablemente no todos lo logran descubrir, ¿sí? Y se van de este mundo, ¿sí? Sin conocerlo. Pero bueno, no es un problema, sino que es algo que debemos identificar, ¿sí? Para resolver. Como digo, todo ser humano tiene una única función, ¿sí? Que es corregir, ¿sí? Esto que nos propone lo inconsciente, ¿sí? Para poder vivir, ¿sí? Y experimentar nuestra realidad real, valga la redundancia, porque justamente estamos viviendo una realidad que no es, ¿sí? Creemos que es sí, creemos que nos toca vivir lo que la vida nos dice, nos ofrece, ¿sí? Cuando somos nosotros mismos, nuestros hacedores, ¿sí? O quienes elegimos nuestro destino. Es fácil de explicarlo, sí, pero a la hora de ponerlo en práctica se hace difícil justamente porque, vuelvo a repetir, lo inconsciente me hace oposición, ¿sí? A este cambio. Es reconocer eso, que, digamos, en nuestra mente está nuestro amigo y nuestro enemigo, ¿sí? Nuestro amigo sería la conciencia y nuestro enemigo sería todo lo inconsciente, ¿sí? Ese programa que me dice a mí qué debo vivir, ¿sí? Y en realidad, cuando mencionaba de que tenemos que volver a decidir, es ser consciente que la decisión, ¿sí? La libre elección, está en cada uno de nosotros. Eso se nos puede quitar, no se nos puede robar, ¿sí? Como lo identificamos. ¿Sí? La elección siempre está en nosotros. Como decía Karen, es volver a tomar la decisión de vivir cada día, de dar lo mejor, y así sucesivamente irá todo siendo consecuente. ¿Sí? Es dar el primer paso. El segundo será consecuente al primero, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo bueno de esto, ¿sí? La buena noticia que ofrece, ¿sí? El desarrollo personal, tiene que ver con esto, que cuando comenzaste vas a finalizar, ¿sí? Ese desarrollo. Es garantía, ¿sí? Porque la conciencia empieza a operar, se activa, ¿sí? Nuestro modo de pensar consciente en cada uno de nosotros, y es inevitable llegar, como decimos, al éxito, ¿sí? Será un hecho real, ¿sí? De que vamos a alcanzar el éxito personal o colectivo, ¿sí? O para nuestro entorno en lo que hagamos. Ari, vos sabés que se me venía a la mente esta frase de
tenemos la edad de nuestros proyectos, ¿no? No sé si lo habrán escuchado una vez, pero Sí. creo que es muy real. Yo siento que la persona que dejó de soñar, dejó de tener expectativas, dejó de tener proyectos, de tener ese norte que vos planteás, Ari, envejece más rápido. Y yo, en retrospectiva, y sacando nuevamente a colación a mis viejos, yo desde que los conozco, o sea, los conocí cuando nací, siempre fueron viejos. Es decir, siempre estuvieron como en ese, viste, como dice, ya estoy de vuelta. Bueno, ya estaban de vuelta y tenían Ujú. 20 y pico de años y 30 y pico de años, o 40. Y decir, ¿qué onda? ¿Qué pasaba? Y yo pienso que sin duda le faltaba ese propósito. Y por ahí ahora Claro. veo que yo ahora me faltan, no sé, 9 años para tener la edad que mi vieja tenía cuando falleció. Y digo, no creo llegar así realmente. No me siento para nada así. Es más, sí, por como pensamos tenemos 16 o 15. Pero bueno, Sí. ni hablar, es decir, a vos, Ari, que tengo tanta conexión y que hace años estábamos juntos, nunca fuiste así. Y vos tenés ya estos 35 años, capaz que se me cayó Sí. más, pero bueno. eh, y No, me- siempre fuiste de mentalidad joven, ¿no? Y digo, qué cosa, qué loco cómo uno estructura su vida y cómo uno lo afecta a nivel corporal, emocional, en todos los ámbitos. Y bueno, esto en parte es lo que quiero invitarlos en esta presentación de encontrar este propósito de vida. Después estaré dando algunos tips, algunos mecanismos, como para, bueno, si uno no lo tiene todavía, quizás ver un poco cuál puede ser el camino. Esto no es un ABC, porque no todas las personas sentimos, ni pensamos, ni actuamos de la misma forma. Algunos van a encontrar su propósito, al igual que yo en su pasado, otro en el presente, en cosas que lo hiperapasionan, otros quizás no tengan ninguna que ver con su pasado ni su presente, pero encontró algo nuevo, y otro va a ser un conjunto de todos. Pero es decir, la idea del propósito es darnos ese ancla que nos mantenga a flote cuando venga el viento, cuando venga la tormenta, cuando venga la marea. Y sin duda la marea va a venir. La vida está conformada de cientos y miles diariamente de pequeñas o gigantescas olas que intentan siempre llevarnos y sacarnos del camino. Y el propósito este es esto, es tener ese porqué. A veces puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, puede ser tu familia, puede ser vos mismo, pero necesitamos tener ese norte que nos mantenga en camino, porque después siento que cuando permitimos y dilatamos el hecho esto de tomar la decisión, como plantea Karen, y la vida se nos va. Como dijo, tenemos tiempo, pero no tenemos tanto tiempo. Y esta es parte de la invitación de este programa siempre. El hecho de reconocer de que algún día vamos a morir, siempre lo planteo como que es la toma de humildad mayor del ser humano. Y creo que tiene que ser la motivación principal quizás para poder valorar la vida. ¿Qué más? ¿Qué es otra cosa la muerte si no nos permite ver la belleza de lo que es vivir? Y cuán importante y cuán necesaria es en esa búsqueda estúpida que tenemos del ser humano de quiero vencer la muerte, quiero vivir eternamente en esa búsqueda. Y yo creo la vida tendría más sentido, y no sé si tendría más sentido si no tuviera un fin. ¿Se entiende? Creo que es parte del claro. romanticismo de la vida y de lo lindo, ni hablar, del valorar que tengo una persona y que quizás mañana no esté. Y que debería alimentarnos desde ese punto, no desde el miedo, no desde la tristeza, sino desde tengo que aprender a ver el valor real de las cosas. Pero bueno, chicos, no nos queda mucho tiempo, así que gracias por compartir este espacio. Vamos a invitarlos ahora a compartir sus redes sociales. Nuevamente, Karen, vos que sos la voz femenina del grupo, vas a recordar los datos del evento, invitarlos a todos a participar, porque a vos te queda mejor, nosotros con la voz que tenemos, media rugosa y mal hablado, no nos sale. Así que bueno, chicos, gracias. Ari, dejarles un mensajito más a los oyentes y tus redes sociales. ¿Comienzo yo? Sí, Bueno. Bueno, mi red social, la que más utilizo es Instagram, ¿sí? Ari-Butler.alt. Bueno, nada, invitarlos a que participen, ¿sí? A la audiencia local como la de la zona, ¿sí? A que se animen, que pueden cambiar, ¿sí? Que pueden producir esos cambios necesarios, ¿sí? Para realmente establecer, ¿sí? La vida que quieren vivir, ¿sí? Lo que quieren alcanzar, ¿sí? Lo que se planteen como objetivos o metas. Así que bueno, nada, vamos a estar ahí para aportar todo lo que tenemos, ¿sí? Y poderlos ayudar
a lograr y alcanzar esos objetivos que tanto anhelan y que por ahí se les está haciendo un poco difícil lograrlos. Buenísimo. En tu momento. Bueno, mi página es @sanaciondelalma_ y los esperamos para que participen en el seminario, ¿no? El día 13 de agosto, ¿no? Ezequiel, recordarme porque... 13 de agosto. 13 de agosto, 16 horas en el Comercio e Industria de la ciudad de Junín. Y bueno, muchísimas gracias por darme este espacio. No, ni hablar, sí. Todos nos encanta este espacio. Están invitados, obviamente, a repetir y a estar nuevamente en próximas sesiones. Ari ya cada 2 semanas lo estoy llamando porque aparte el público mismo lo pide. Casi que le dejaría el programa a él, pero bueno, no se lo voy a dar. Gracias, audiencia, gracias. Pero bueno, ok, entonces yo paso a dejarles mis redes sociales. Mi red en Instagram es Ezequiel Campo OK, todo junto. Hablemos de nuestras redes sociales también en conjunto, nuestro grupo Fénix. Nos pueden encontrar en Instagram como fenixgroup.ok. Fenixgroup.ok. Y si no, bueno, ponen grupo Fénix y nos van a ver nosotros 3 parados, así que se van a dar cuenta. Pero bueno, nada, chicos, agradecerles. Seguramente los oyentes están con la mente hiper abierta. Es más, el horario de este programa está mal ubicado, porque hablar de estas cosas antes de dormir te invita a no dormir. La verdad que no, te queda como la cabeza como si hubiese tomado 3 tarros de café. Entonces, sin más, yo diría que voy a dejar mi última frase épica para retirarnos con dignidad. Y sería, respecto a mi presentación, el hecho de esa frase creo que es de Mark Twain, que dice: existen 2 días más importantes en tu vida. 1, el día en que naciste, y 2, el día en que descubriste para qué. Se la dejamos picando. Muchas gracias a todos los oyentes. Los esperamos nuevamente el domingo próximo a las 23 horas, aquí en Radio Cracovia, en el lado B de la vida, el lado B de las historias que nos contamos cuando estamos solitos en casa. Chau, chau.